Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Estamos delante del Señor una vez más para seguir aprendiendo y conociendo la palabra del Señor. Quiero pedirle a ustedes que me acompañen a hacer una oración. Vamos a hablar con nuestro Señor. Padre bendito, Dios mío, en esta mañana nos encomendamos a ti. Pedimos de que tú nos guíes, tú nos permitas, Señor, aprender tu palabra, conocer estos pasajes, reflexionar, meditar en ellos, Señor, y aprender la enseñanza que tú tienes para la iglesia de Cristo hoy en día, Señor. Padre, te encomiendo a cada hermano que está escuchando, que está, Señor, atento a este video, y también a aquellos que no te conocen todavía, Señor, que entiendan y que sean, Señor, guiados por tu Espíritu Santo para conocerte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Estamos en los libros históricos, aprendiendo el segundo libro de los jueces. Hemos visto Josué, ahora estamos viendo el libro de jueces. En el libro de jueces hemos estado viendo el capítulo 8. Hemos estado viendo desde el capítulo 7 acerca de Gedeón. Gedeón era uno de los jueces muy importantes dentro de la iglesia del Señor, podemos decir dentro del pueblo de Israel, y también una enseñanza muy grande para los hijos de la iglesia hoy en la familia del Señor. Hemos visto como en el capítulo 8 hay una queja de Efraín, el hermano, la tribu de Efraín. En realidad Gedeón era de la tribu de Manasés y Efraín se quejó. ¿Por qué no lo había invitado? ¿Por qué no había compartido? Porque muchas veces así somos cristianos. Hoy en día en la iglesia también pasamos esos momentos en que a veces uno se molesta porque no ha sido tomado en cuenta, no me ha invitado al aniversario que han tenido en su congregación, al recordar tantos años que están trabajando, no me han dicho nada. Pero, hermanos, vemos de que Dios es bien claro en decir de que todas las cosas son bien hechas. Ya en el capítulo 8, en los últimos versículos, nos habla de que Gedeón, Jerobal, se había retirado a su casa después de estar 40 años la tierra en reposo en los días de Gedeón. Él había partido ya y tuvo, dice Gedeón, tuvo 70 hijos que habían constituido su descendencia porque tuvo muchas mujeres. Aquí quiero hacer algo, quiero tocar algo. No es que Dios ha permitido que Gedeón tenga muchas mujeres, no, en realidad Dios ha establecido, dice, que el hombre tenga su propia mujer y nada más. O sea que Gedeón lo hizo en su carne, lo hizo como persona, en su ambición, en su codicia, podemos decir. Y eso no es correcto. Y es más, dice que tuvo una concubina que estaba en Siquem y le dio, dice, un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Ofra de los abiezeritas. Entonces hubo un tiempo de mucha apostasía y confusión en el pueblo de Israel después de la muerte de Gedeón. Aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse. Los hijos de Israel, dice, habla de todo el pueblo. Se prostituyó, dice, tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit, era un dios cananeo, y no se acordaron los hijos de Israel que Jehová Dios los había librado de todos los enemigos de alrededor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Nadie se acordaba. Y aquí aparece en el capítulo 9 el hijo de la concubina. Abimelech, hijo de Jerobal, fue a Siquem. ¿Qué era Siquem? Siquem era
una población, era un poblado de donde había procedido la concubina de Gedeón. Fue a Siquem, dice, a los hermanos de su madre, y habló con ellos, con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis a los oídos de todos los de Siquem. Fue a confabular, en realidad, a decir: miren ustedes de Siquem, ¿saben quién era mi madre, quién era mi abuelo, quién era el padre de mi madre? Yo os ruego, dice, que ustedes hablen a todos los de Siquem al oído y que les digan: ¿qué os parece? ¿Que gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobal, o que gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y de vuestra casa, soy de su familia, soy de Siquem. Yo no me identifico con los israelitas, en otras palabras. Y hablaron con él, dice, por él los hermanos de su madre, en oídos de todos los de Siquem, todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, en los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieran. Hermanos, a veces, cuando hay quizás un corazón con egoísmo, envidia, hermanos, no se mide las consecuencias. Este hombre, dice, alquiló hombres ociosos, vagabundos. Qué terrible, me hace pensar mucho. Abimelech. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, miren, hizo esto grave. Mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. O sea, eran no solamente 70, aquí yo veo que eran 71, ¿no? Y Jotam dice que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo. ¿Qué era Milo? Milo era el lugar donde, dentro de Siquem, es como decir, Siquem era todo el lugar, y Milo era aquel lugar donde estaba la familia de Abimelech. Fueron y eligieron a Abimelech por rey. Los de Milo le dijeron: es nuestro rey, cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo. Miren, Jotam también tenía algo de parte de Dios. Alzó su voz, dice, y clamó y les dijo. En otras palabras, profetizó mediante una parábola, y eso es lo que vamos a oír aquí. Y dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. O sea, puso como testigo primero a los varones de Siquem fue dirigido, y también dijo: oiga Dios. Realmente es una parábola que nos enseña algo. Y dijo lo siguiente. El versículo 8 empieza con esta parábola y les hace como una anécdota, como si estuviese contándoles algo. Una vez los árboles, dice, se pusieron a elegir rey sobre sí. Los árboles, hablando los árboles. Dijeron al olivo: reina sobre nosotros. El olivo es un árbol donde se producen las aceitunas, ¿no? Y el aceite de unción que siempre se ha utilizado es el aceite de olivo. Reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. No, le dijo en otras palabras.
Dijeron los árboles a la higuera. Ahora ya se dirigieron a la higuera, dicen los árboles. Anda tú, reina, sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura, mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles. No, dijo también. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina, sobre nosotros. Y la vid les respondió, he de dejar mi mosto, pues el fruto de la vid, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza. Se acercaron a lo último, que era la zarza. La zarza solo es una pequeña enramada, algo que no tiene, quizás, no tiene consistencia, no tiene valor. Le dijeron a la zarza, anda tú, reina, sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Qué tremendo esta comparación. En otras palabras, estaba diciéndoles lo que han hecho con Abimelech. Es eso. Han querido elegir un rey y han elegido mal. Ahora han elegido como si estuviesen eligiendo por rey a la zarza, que es Abimelech. Qué tremendo. Por eso dice el verso 16. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey Abimelech, ¿ve? Allá les aclara. Y si habéis actuado bien con Jerobal y con su casa, si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre, dice Jotam, mi padre peleó por vosotros, evidentemente, por todos esos lugares, peleó con la mano de Dios, por vosotros, y expuso su vida en peligro para libraros de la mano de los madianitas. Ya sabemos quiénes eran los madianitas, ¿verdad? Descendientes de Ismael. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre. Miren, ya no solamente Abimelech, sino usted se ha levantado, todos. Habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboam y con su casa, que gocéis de Abimelech. Ahora, alégrense pues con Abimelech. Ustedes que lo han elegido como su rey. Y él goce de vosotros. Y si no es así, dice, miren el verso 20, bien, clarísimo. Y si no, fuego salga de Abimelech como de la zarza, ¿ven? Que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y luego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. El verso 21 dice, escapó Jotam, huyó y se fue a ver. Allí se estuvo por miedo de Abimelech, su hermano. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, miren, 3 años estuvo dominando sobre Israel. El verso 23, yo creo que es un verso, hermanos, que nos hace meditar. Dios sabe todo. Dios sabe exactamente lo que pasa con la iglesia del Señor hoy en día. Envió, Dios dice, un mal espíritu contra Abimelech. Por eso, hermanos, en la iglesia no puede haber rebeldía, no puede haber rebelión. No puede alguien decir, no, yo también tengo que ser rey, yo también tengo que ser pastor. Cuidado. No puede ser, hermanos. Dios es el que tiene el control absoluto de todos nosotros como hijos de Dios. Así que nadie puede hacer eso. Porque Abimelech, ¿qué hizo, hermanos? Hizo cosas negativas. En realidad, se consiguió gente que no era del pueblo de Israel. Hoy en día también uno puede hacer eso, ¿no?
por su ambición, por su condición de decir, no, yo también quiero una congregación cristiana. Puede conseguir gente, puede conseguir inclusive personas que no conocen como se consiguió, dice, hombres ociosos, vagabundos, que le siguieron a este Abimelech. Dios envió, dice, un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelech, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Ellos le animaron. Hay mucha gente así, hermanos. Sí, no se preocupe, hermano, mire esto. ¿No? Cuidado, hermanos. Si usted quiere hacer una obra del Señor, hágalo delante del Señor y con la dirección de Dios. No va a robar ovejas. Cuidado. Cuidado con robar ovejas y traerse ovejas de otro lado. Ya. No haga eso. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores. Mire, ahora los de Siquem ya cometían esto. Ya empezaban a asaltar, a robar a la gente, que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Y no falta alguien, hermanos. Lo que sembraste cosechas. Así es, hermanos. Miren, dice que se levantó otro hombre, un hombre llamado Gal. ¿Y qué significa Gal? A ver, le voy a decir, hermano. Gal, miren lo que es una palabra que hace pensar, hermanos. Gal. Gal significa asco. Qué terrible, hermano. Repugnancia quiere decir asco. Y Gal, hijo de Bet, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem. Y los de Siquem pusieron en él su confianza. Así es la gente, hermano. La gente que no tiene temor de Dios puede hacer cualquier cosa. Y saliendo al campo vendimiaron sus viñedos. Miren, recogieron las uvas y pisaron la uva e hicieron fiesta. Gente que no tenía otra cosa que hacer. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Ya se pusieron en contra de Abimelech. Y Gal, hijo de Bet, dijo, ¿quién es Abimelech? ¿Quién es? ¿Quién es, pues? ¿Qué se ha creído este hermano o esta persona? ¿Acaso es mejor? ¿Y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobal? ¿Y no es Zebul, ayudante suyo? Servid a los varones de Amor, padre de Siquem. Amor era el que había constituido Siquem. ¿Pero por qué le hemos de servir a él? Y miren cómo es, hermanos, cómo es la artimaña del enemigo también. Porque aquí el enemigo es trabajando, hermanos. Ojalá estuviera, dice este pueblo, bajo mi mano. Pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech, aumenta tus ejércitos y sal a pelear conmigo. Cuando Zebul, el ayudante de Abimelech, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gal, hijo de Bet, se encendió en su ira. Y envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo, he aquí que Gal, hijo de Bet, y sus hermanos han venido a Siquem, he aquí que están sublevando a la ciudad contra ti. Así es. Todo es, cuando el mal enciende el enemigo, hermanos, es terrible. Toda la gente está en contra. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pone emboscada en el camino, y por la mañana al salir el sol madruga y cae sobre la ciudad, y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. O sea, ya envió
Zebul le envió un mensaje para decirle a Abimelec, así está pasando. Levantándose pues de noche Abimelec y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Y Gal, hijo de Bet, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelec y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gal al pueblo, dijo a Zebul, he allí gente que desciende de las cumbres. Miren, hermanos, Gal ya empezó a tener miedo, porque seguramente eran unas montañas, y él veía unas sombras, y decía, está viniendo gente, hay gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió, tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Y volvió Gal a hablar y dijo, he allí gente que desciende de medio de la tierra, y una tropa viene por el camino, por la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió, ¿dónde está ahora pues tu boca que decías? ¿Quién es Abimelec? Para que le sirvamos. ¿No es este el pueblo que tenías en Pocó? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelec. Mas lo persiguió Abimelec, y Gal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelec se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gal y a sus hermanos para que no morase en Siquem. Y aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelec. Hermanos, esto es una muestra bien clara de que nosotros tenemos que siempre caminar bajo la dirección de Dios. Amén, Señor. Todo lo que hagamos sea siempre para honrar a Dios. Puede que en la iglesia ocurra una cosa así, que un Abimelec se levante, que un Gal también se levante contra Abimelec, contra el que se ha levantado. Por eso, hermanos, lo que siembras cosechas, hay que tener cuidado. El cual, tomando gente, la repartió. ¿Saben a qué me recuerda, hermanos? Si alguien sale, digamos, con amargura, con división, no va a faltar alguien también que le divida un día. Y hay que tener cuidado. Porque Abimelec y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad. Y las otras 2 compañías, porque habían entrado con 4 compañías, ¿verdad? Como decir, 4 extremos que entraron para someter a Siquem. Y todos los que estaban en el campo, y los mataron. Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día, tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba. En otras palabras, mató también a su familia y asoló la ciudad y la sembró de sal. Miren, hermanos, y la sal es terrible, hermanos. La sal es a veces es para preservar las cosas y también para destruir. Cuando, sí, no, hermanos, o no. Si usted se aumenta su comida, por ejemplo, se pone harta sal, no va a poder comer. Ya no se puede comer. Cuando oyeron eso, todos los de que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza. Había una fortaleza en Siquem, la fortaleza del templo del dios Berit, Baal Berit. Y fue dado aviso a Abimelec, que estaban reunidos todos los hombres en la torre de Siquem. Entonces subió Abimelec al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba. Y tomó Abimelec un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles, y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él, lo que habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo también, como yo. O sea, en otras palabras, córtense también una rama de árbol y carguen. Y todo el pueblo cortó también cada uno una rama y siguieron a Abimelec y la pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ella a la fortaleza, de modo que todos los que de la torre de Siquem murieron, con unos 1000 hombres y mujeres. Se quemaron
Después Abimelech se fue a Tebes. ¿Qué era Tebes? Era un sitio, era un lugar, y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre, o sea, en Tebes había una torre fortificada, a la cual se retiran todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre, combatiéndola, y llegó hasta la puerta de la torre para prenderla fuego. Le prendió fuego. Pero algo ocurrió en el versículo 53. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino. Miren, agarró, es la mujer, le lanzó en la cabeza a Abimelech. Sobre la cabeza de Abimelech, y le rompió el cráneo. Muerto Abimelech. Entonces llamó, dice, apresuradamente a su escudero, donde estaba en las últimas, y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí que una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Ese hombre, ¿usted qué piensa, hermano? Abimelech, ¿tuvo la oportunidad de estar cerca de Dios? No. Los asesinos no heredarán el reino de Dios. Él se hizo matar, hermano. Él se mató, él pidió que lo matara. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. El verso 56 es una aclaración tremenda. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. No se puede dañar a la obra de Dios. No se puede hablar mal de la obra de Dios. No se puede hablar mal de los siervos de Dios. Cuidado. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. Lo que Jotam, dijo una parábola, habló de los árboles. Se cumplió. Se cumplió porque fue para los de Siquem, fue una maldición, porque así acabaron, terminaron. Ya en el capítulo 10, bueno, ya nuestro tiempo ha concluido. Vamos a seguir hablando acerca de los otros jueces. Vamos a ver, después de Gedeón vino un séptimo juez. Abimelech quiso ser juez, pero no fue juez. Fue un usurpador, quiso usurpar lo que Dios había puesto. Conspiró, mató a sus hermanos. Lo que no es de Dios, no es de Dios, hermanos. Eso es de claro. Por eso yo creo que siempre tenemos que ser temerosos delante del Señor y decir: Señor, haz tú, y que sea siempre humildad en el pueblo de Dios. De esta enseñanza hacemos quizás eco, hermanos, y decimos: Señor, perdónanos. Perdónanos si alguna vez en nuestro corazón ha habido algo que no está bien. Por eso, hermanos, yo le pido en este momento que oremos y le digamos al Señor: Dios bendito, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por esta enseñanza, por mostrarnos, Señor, quién era Jotam, quién era Abimelech, qué hicieron, qué pasó con todo lo que Jotam habló, una parábola. Se cumplió esta parábola, Señor. Realmente en Siquem se levantaron contra Abimelech, y es así, Señor. Lo que uno siembra puede cosechar. Padre bendito, te pedimos en esta mañana que tú, a través de estos pasajes, también nos hagas reflexionar. Amén. Nos hagas meditar hoy en día a la Iglesia de Cristo. Y digamos: no es bueno ninguna rebeldía, ninguna actitud. Porque lo que uno hace, Señor, eso es lo que va a cosechar.
Así pagó, dice la palabra del Señor. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jeroboam. Es un final terrible para la gente que estaba en Siquem. También para Abimelech, porque Abimelech murió y él pidió que lo mataran. En otras palabras, no es como dice la palabra del Señor, queridos hermanos, nadie puede pedir que lo mate, ni que nadie puede matarse. Estamos en las manos de Dios. Amén. Sí, Señor. Que Dios les bendiga, Amén. queridos hermanos. Gracias. Estaremos en nuestra próxima reunión Sí, Señor. viendo a partir del capítulo 10. Ahí vamos a ver el 7º juez, el 8º juez. ¿Quiénes eran? Tola, Jair, dice la palabra. Que Dios los bendiga. Amén. Estaremos en nuestra próxima reunión.